Enrique habló de dos cosas que dijo Fidel Castro. La primera era que había que mantener a las personas en zozobra todo el tiempo, y eso es lo que ha hecho Chávez durante 11 años. La primera generación de conflicto fue apenas se juramentó como presidente de la República, cuando dijo que juraba frente a una constitución moribunda. Y ya de ahí en adelante pues arrancó un periplo de elecciones durante 11 años. Los venezolanos hemos votado en 11 años todos los años. Todos los años ha habido elecciones en Venezuela. Ha sido impresionante. Nosotros, nuestra política interna y externa se ha basado alrededor de las votaciones. Vivimos pensando en las próximas votaciones, en qué hacer, qué no hacer y cómo organizarnos. Y ahí se nos va el qué hacer en verdad en función a cómo trabajar para sacarlo a él del poder. Porque se nos va pensando en elecciones y no en otras formas de denuncia y en otras formas de cómo podemos concretar acciones internacional y nacionalmente para lograr sacarlo a él, ¿no? Aparte, pues, el primer año de su gobierno ocurre la Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución Nacional. Fue aprobada en ese diciembre, pues la mayoría de los venezolanos vota por la nueva Constitución. En una serie de conflictos internos en el país, en el cual pues los opositores, los políticos opositores decían que eso era ya un golpe de Estado, porque la Constitución Nacional nueva pues cambia la estructura del Estado como estaba constituido en aquel entonces, ¿no? La Constitución del año 1961. Pasa el primer año en estos conflictos se instala la Asamblea Nacional Constituyente. Y es bueno decir que la mayoría de los diputados de esa Asamblea Nacional Constituyente hoy están en contra de Chávez. La mayoría de aquellos diputados, de aquellos asambleístas constituyentes que votaron por la Constitución, hoy son los que le dicen a Chávez: estás violando la Constitución por la cual nosotros votamos, todos los días. Luego, por supuesto, que la primera guerra de Chávez fue contra los medios de comunicación de la época, ¿no? Tanto así que hoy en día 5 de los 8 canales nacionales de televisión son del gobierno nacional. En 11 años se han cerrado los principales medios digamos que tenían una posición más fuerte contra Chávez, como el canal Radio Caracas Televisión, el canal más antiguo del país. Se cerraron 50 emisoras de radio. Entre los años 2004 y 2006 fueron despedidos de los principales programas de opinión de radio y de televisión los periodistas que han siempre seguido una línea crítica contra el gobierno nacional. De una forma pues u otra, los canales que sobreviven y los medios impresos que sobreviven han cedido para poder seguir subsistiendo, ¿no? Y el único canal actual que se opone a Hugo Chávez, que es el canal Globovisión, tiene a 2 de sus dueños de comunicación en el exilio en este momento, perseguidos políticos con orden de captura. Por supuesto, cantidad de periodistas, hasta la misma abogada le comentaba ahorita que está imputada por haber defendido a Guillermo Zuluaga en un allanamiento. Y bueno, esta asfixia de los medios de comunicación forman parte de ese sometimiento que él ha logrado, porque ¿quién es el garante o quién en este momento nos garantiza a nosotros de una u otra manera el poder actuar, el poder a lo mejor hacer protestas, marchas, denuncias? Son los medios de comunicación. En muchos casos, en casos particulares, Globovisión ha sido garante de que detenidos no desaparezcan, o que detenidos aparezcan después de unas horas de estar detenidos, o que se conozcan las noticias, ¿no? Y eso en este momento es lo único que nos queda como garantía, por ejemplo, del ejercicio de la abogacía, como garantía de las protestas
personas comunes y corrientes, de las que protestan por el agua, por la salud, por la luz, y que ven en el canal de Globovisión la garantía de que van a salir sus denuncias y de que ellos van a estar bien. Ese canal está a punto de ser cerrado. No hay contra ellos cantidad de procesos administrativos. Por supuesto, Nelson Messerjane, uno de los dueños del canal, está en este momento en el exilio, perseguido en el caso del Banco Federal, y el gobierno nacional ha decidido apoderarse de sus acciones en Globovisión y Chávez ha anunciado que se van a meter en la directiva de Globovisión. Muy difícil la situación del control de los medios de comunicación, que de una u otra forma garantizan la libertad de expresión. Cuando la libertad de expresión está siendo asfixiada, yo creo que queda muy poco de lo que podemos llamar democracia. Bueno, volviendo a la historia, Chávez ha generado conflictos para controlar casi todos los sectores del país. Conflictos en los medios de comunicación, en las empresas básicas del Estado, la principal fuente de ingresos de Venezuela, como lo es y lo fue PDVSA, el sector bancario, el sector económico y productivo, el sector empresarial, el sector obrero, el sistema educativo, el sistema de abastecimiento y distribución de los alimentos del venezolano, la Fuerza Armada Nacional y lo que es más importante, en la sociedad civil. Todo esto ha sido para quebrar la estructura del Estado como estaba antes, con el objeto de dominar en todos los aspectos de la vida político, social y económico del país y controlar a los venezolanos. Las situaciones de conflicto desde que Chávez asumió el poder han sido anuales, cada año hay un conflicto distinto. Como les decía antes, generalmente giran en torno a las distintas elecciones, ¿no? Tanto los conflictos internacionales como los nacionales. Muchas veces conflictos como los de Colombia son paralelos a los conflictos nacionales, y esto lo hace Chávez a veces para generar nacionalismo en el venezolano, ¿no? Si yo peleo con Colombia, yo creo un nacionalismo falso en el venezolano que me va a apoyar en unas elecciones. Quería referirme un momento en el caso de este conflicto que acaba de terminar, que el ministro de Howard es ministro de... Vicepresidente ejecutivo y ministro de Tierra. Ministro de Tierra. Estuvo en San Antonio, en el pueblo fronterizo con Colombia, tratando de agrupar a la gente que vive en el pueblo de San Antonio, para enemistarlo con los habitantes de Cúcuta, del otro lado de la frontera, ¿no? Y contrató unos motorizados y iban por todo el pueblo hablando mal de los colombianos y hablando mal del presidente Uribe. Y quiero decirles que no levantó ni un polvo en ese pueblo. ¿Por qué? Porque San Antonio, San Cristóbal y Cúcuta son pueblos como decirlo, República Checa y Eslovaquia, o sea, no hay frontera. Ahí las familias viven de un lado y del otro, el comercio es de un lado y del otro, y enemistar a dos pueblos cuando no se siente no ocurre, ¿no? Las peleas son generalmente políticas y son de presidente a presidente, pero qué difícil es pelear con un pueblo hermano, ¿no? Qué difícil es pelear con un pueblo cuando tú no crees, primero, en el presidente y segundo, en lo que está haciendo, ¿no? El primer conflicto grande de Chávez, en la primera generación de conflicto grave, fue justamente para tomar posesión de PDVSA, de la empresa de petróleo de Venezuela. En el año 2001, los directivos de PDVSA comenzaron una protesta porque se estaban asignando los cargos a dedo y Chávez estaba poniendo en esos cargos a pura gente política que no tenía absolutamente nada que ver con el sector petróleo, que no sabía nada de petróleo, pero que eran cargos en donde él necesitaba a su gente. Esta protesta causa una huelga general y unos días antes de los famosos 11, 12 y 13 de abril, la directiva de PDVSA es despedida en un programa de televisión. Chávez despide a la directiva completa de Petróleos de Venezuela.